Santo y bendecido día para todos. Estamos muy felices de que nos acompañen en esta transmisión y se van a poner ustedes también muy felices por el invitado que tenemos hoy. Ya todos lo conocen. Para nosotros es un honor tener a Xavier Reyes. Bienvenido. Buenos días, el honor es mío. Gracias por acompañarnos de nuevo. Tuvimos a Javier hace más o menos una semana hablándonos sobre el mes de octubre, el Santo Rosario, sus revelaciones marianas favoritas. Bienvenido Javier. Gracias, bueno, es un placer estar aquí. Comenzamos con oración. Vamos a hacer una jaculatoria. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos y por todos aquellos que no recurren a vos, especialmente por los masones. Gracias, Javier. Y si tú quieres ayudarnos para que esta transmisión se desarrolle lo mejor posible con la protección de los ángeles, con una oración en francés, de pronto la oración a San Miguel Arcángel. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu le commande, nous vous prions en suppliant. Et vous, ô prince de la milice céleste, armés avec le divin pouvoir, chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde, en vue des pères des âmes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mil gracias, Javier. A ustedes. En nuestra pasada charla estuvimos hablando de tus revelaciones favoritas. Esta vez queremos enfocarnos en tu favorita. Okay. Marie-Julie Janis. Marie-Julie Janis, sí, y sobre todo porque tuvimos muchas preguntas de nuestra audiencia. Muchos no la conocen, nosotros la conocemos poquito. Nos encantaría que nos contaras de esta vidente francesa, los mensajes que recibió. Bueno, los micrófonos son tuyos, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, para mí, este caso de aparición, la Fraude, tiene una significación muy particular. Primero porque soy francés y de la vieja escuela. Nací yo en Normandía. Marie-Julie Janis nació en Bretaña, una región vecina de la mía, ¿no? Yo tuve un abuelo que era también de la región de Bretaña. Y Marie-Julie Janis realmente fue una mujer excepcional. Una mujer que primero fue conocida por ser lo que llamamos en Francia une âme victime, lo que quiere decir en español, una alma víctima. O sea, se ofreció a Dios, ofreció su vida, pidió los sufrimientos, sufrió la pasión de nuestro Señor Jesucristo cada viernes de cada semana, ¿no? Y, por supuesto, fui, afuera de ser una estigmatista, mejor dicho, recibía revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de la entera corte celestial, más o menos entre 1870 hasta su muerte en 1941, cuando se murió, durante la ocupación alemana en Francia, ¿no? Esa mujer fue aprobada informalmente por su obispo en, si no me equivoco, yo creo que fue el 6 de junio 1876, sujeto a confirmación, pero me parece que es cierto, a través de una carta que escribió él a un doctor, el doctor Coubert, que había asignado como estudiante de todos los aspectos científicos de las experiencias de Marie-Julie Janis. Y en dicha carta, el obispo reconoció que efectivamente Marie-Julie Janis recibía, ¿cómo decir?, extraordinarias apariciones, visitaciones, revelaciones directamente del cielo. Y con fuerza, con efectos supernaturales.
Marie-Julie Janis empezó a recibir sus apariciones y sus revelaciones supernaturales del cielo cuando, o mejor dicho, inmediatamente después que fui sanada milagrosamente de un cáncer que estaba al punto de hacerle devolver la alma. Eso tenía como 25, 24 años, ¿no? En los años 1870 y pico. En ese momento nuestro Señor le pidió y la Virgen si estaría dispuesta ella a hacerse una alma víctima para la conversión de los pecadores de Francia, de la Iglesia y del mundo entero. Enseguida, por puro amor, aceptó, ¿no? Y llevo a vuestra atención que eso es otro capítulo que escribí en mi libro, en el primer capítulo, en la Salette. Una de las revelaciones que la Virgen había hecho a los dos niños de la Salette, a Mélanie Calvat y a Maximin Giraud, era que no había ninguna alma que estaba dispuesta justamente a ofrecerse como alma víctima para la conversión del mundo y de la Iglesia, ¿no? La aparición de la Salette fue en septiembre, 19 de septiembre del 1846. Increíblemente, unas décadas después, llegó Marie-Julie Janis y se ofreció efectivamente para ser una de esas almas requeridas por el cielo. Ahora, Marie-Julie Janis era una mujer de Bretaña tradicional, llevando siempre la ropa de la región de Bretaña en Francia, de un pueblo de tradición muy, ¿cómo decir?, devota a la Iglesia Católica, a las tradiciones, oraciones, misas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su educación era muy limitada. Sabía apenas leer y escribir y, infortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente para ella, su educación, su base de educación le había sido provenido directamente del cielo, a través de la Virgen María, San Miguel Arcángel, que le apareció cantidades de veces, el rey San Luis, una cantidad industrial de santos y por supuesto, y más que todo por nuestro Señor Jesucristo. Aún ha visto a través de varias formas el Espíritu Santo y el Dios Padre. Entonces, Marie-Julie Janis en su vida general llevó una vida también tan excepcional como su propio carácter. En varias oportunidades, tanto como el Padre Pío, llevaba los estigmatas de nuestro Señor. Corrígeme si estoy en error, pero creo que ella fue la de las pocas personas que han tenido todas las estigmatas. Todas. Aún ha recibido en su pecho, escrito como en sangre, crux ave en latín, que quiere decir ave la cruz, o saludos a la cruz. Y de su cuerpo venía un olor de rosas. El diablo también la atacaba, la hizo sufrir de manera atroz, y ella sabía que nuestro Señor estaba ahí, la Virgen también, listos para parar eso, pero ella lo ofrecía nuevamente para la conversión de los pecadores y para su propia purificación. Si hay una cosa que se puede decir de Marie-Julie Janis, era que esa mujer era, no tengo vergüenza de decirlo y me enorgullo de decir, tal vez de ser el primer católico a decirlo, era una santa, todavía no ha sido beatificada, pero de alma y de corazón era una santa que estaba profundamente y totalmente enamorada de la Santa Trinidad, de Nuestra Señora Santísima Virgen María y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual después el Padre Fournier, lamento de decir con vergüenza, por ser católico y francés, la han tratado muy mal, hasta que finalmente su santidad, el Papa Leo XIII, había puesto un stop a la mediocridad y a la absurdidad que el obispo que siguió el Papa Fournier, el obispo Fournier, el cual había dado su bendición y aprobación indirecta, el Monseñor Lecoq, el cual siguió al Monseñor Fournier,
no aceptó la Marie-Julie Janis como una verdadera vidente, contrariamente a su predecesor, su excelencia, el obispo Fournier, el cual la aprobó informalmente en junio del año 1876. Entonces, sin embargo, Marie-Julie Janis respetaba con todo su amor a la Iglesia Católica y llevaba a los demás a creer y a obedecer incondicionalmente la Iglesia fundida por nuestro Señor Jesucristo, aun cuando el obispo Lecoq había prohibido que reciba la Santa Comunión, hasta que Leo XIII finalmente dijo, ya, basta con la mediocridad, doy la orden formal a que reinstituyen la Santa Comunión a Marie-Julie Janis. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, y vamos a hablar de sus profecías y de sus mensajes en un momento, pero durante ese momento de tiempo en el cual Monseñor Lecoq había prohibido que la pobre Marie-Julie Janis no reciba su Santa Comunión, nuestro Señor él mismo había llegado cada domingo para darle la Santa Comunión. Una comunión milagrosa que en frente de testigos, la gente, como en Garabandal con Conchita González, ¿no? La gente había visto la hostia aparecer de repente en su lengua. Aún había, en mi libro, Revelations, escribí de un testimonio de un monje que estaba presente y que había visto eso y escribió la carta directamente al obispo local, Monseñor Lecoq. Todo eso está en el libro. Y esa mujer, pues, sin embargo, en una ocasión, nuestro Señor le apareció y dijo, por la humillación que me hizo hacer de venir yo mismo a darte a ti la comunión, el obispo Lecoq tendrá que responder por sus acciones en frente del trono celestial. Y nuestro Señor pidió a Marie-Julie Janis, y tú no te quejas del hecho que esa injusticia que te han hecho y de las cadenas que te han puesto. Y Marie-Julie Janis le contestó, oh no, Señor, no, Él es el representante de la Iglesia. El momento cuando usted lo convocará en frente de el trono celestial, yo me pondré en un pequeño rincón rezando para su alma. Nuestro Señor, y hablé con eso con varios teólogos y hombres de la Iglesia, explicaron que nuestro Señor sabía que esa anécdota iba a ser repetida, ¿no? Y que por consiguiente había una lección a tirar de esta experiencia. Y la lección es la siguiente. Aún cuando la Iglesia Católica performa injusticias o errores de juicio, tenemos que mantener nuestras oraciones para la Iglesia Católica Romana y Apostólica, tener caridad para los que han caído en la trampa del error y de la injusticia, y de poner todo en las manos de Dios, ¿no? Eso fue la lección de esa anécdota. Marie-Julie Janis, como les mencioné, no solamente fue atacada, golpeada de manera atroz por el diablo, pero también, sin embargo, había recibido una cantidad de otros regalos, como por ejemplo, saber reconocer objetos que eran benditos de objetos que no eran benditos, ¿no? Por ejemplo, en varias ocasiones, cada vez que alguien le daba un rosario o una medalla, una estampa que había sido bendita por un sacerdote, siempre le daba un beso. Cuando por otra parte le ofrecían objetos como rosarios que todavía no habían sido benditos, era indiferente, no los tocaba, no los besaba, nada. Solamente una vez después, que en secreto un sacerdote lo bendecía y se lo presentaba, ahí sí lo besaba. Muy similar a las niñas de Garabandal, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. También cuando estaba en éxtasis y cuando la gente le hablaba en lenguas extranjeras, como que sea en español o en inglés o en alemán, lo que sea, aunque nunca había estudiado ninguna otra lengua fuera del francés, Marie-Julie Janis reconocía y entendía y contestaba en la misma lengua, increíblemente. Como les digo, esta mujer siempre orbitaba alrededor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, llamaba siempre a la
fidelidad y lealtad a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Apostólica, y siempre llevaba o llamaba a la gente a la confesión y a la Santa Comunión, pero dignamente preparados. Eso era una de las piedras angulares de sus mensajes, o sea, que hacía eco directamente del cielo, ¿no? Eso en todo hizo finalmente entender a un obispo Fournier, que al empiezo era un poco, vamos a decir, perplejo. Le hizo finalmente creer. Cuando el obispo Fournier fue a la casa de Marie-Julie Janis en La Frodais, es un pequeño pueblito cerca de la ciudad de Nantes, ¿no? Cerca del Atlántico. Y cuando vio la piedad, profundo amor de esa mujer rezando el rosario, o aceptando sus sufrimientos, o pasando el Via Crucis, no, la pasión de nuestro Señor los viernes, cuando vio y escuchó lo que ese doctor francés había grabado, registrado, escrito, se dio cuenta que eso tenía todas las medidas de la media de, ¿cómo se dice?, de la trace de Dios. Venía del cielo, no podía ser de otra manera, porque si venía del diablo, entonces yo les prometo, el diablo hubiera tenido tendencias suicidarias, especialmente cuando los mensajes orbitaban alrededor de la confesión, de los sacramentos de la Iglesia Católica y de la comunión dignamente preparado, o sea, en estado de gracia, ¿no? Entonces, bueno, por consiguiente, eso, la pobre Marie-Julie Janis no debería de ser pobre porque lo hizo con mucho sufrimiento, pero a la vez con un inmenso amor, profunda ternura para la Virgen y para nuestro Señor. Y en fidelidad y obediencia, siempre en obediencia a la Iglesia Católica. Ahora sus mensajes, lamento decirlo, son espantosos, hacen mucho miedo, y todas las profecías desde los años 1870 hasta hoy en día, hasta ahora, han sido todos, sin excepción, perfectamente correctos. No había equivocación ninguna. Predijo destrucciones naturales como el volcán en las islas francesas de los Caribes en el tiempo. Predijo la guerra franco-prusiana en 1870. Predijo el lugar, el día, el mes y el año de la muerte de la vidente de La Salette, Mélanie Calvin. Predijo el día, el mes y el año y el lugar de la muerte de su gracia, el conde de Henri de Chambord, que era el pretendiente al trono de Francia en el tiempo y que había negado la corona de Francia por requisito de la Virgen de La Salette, a través de un mensaje que le fue llevado personalmente por el otro vidente de La Salette, Maximin Giraud. Anunció la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con las victorias de los aliados de Francia, y la guerra franco-algeria, y a partir de ahí empezó a predicar sobre nuestros tiempos. Entre 1878 y 1890, Marie-Julie Janis había recibido una cantidad muy importante, un volumen muy grande de profecías para nuestros tiempos. Unos de los cuales que hordas masivas de inmigrantes musulmanes y de Sub-Sahara iban a llegar en Europa y de manera muy particular en Francia. Ahora, para los tiempos de la época, era una perfecta y total y completa absurdidad, irrealístico. Los franceses del tiempo se decían: Dios mío, gracias a Dios que el ridículo no mata, esa pobre mujer está completamente tostada. Como esos africanos y la gente que controlamos bajo el imperio van a quitar su país y va a ir con una inmigración que los gobiernos europeos nunca van a tolerar. ¿No? Es fantástico lo que estás haciendo, porque era una de nuestras preguntas. ¿Qué relación tienen estos mensajes que ella recibió con nuestros tiempos actuales? Nos estás diciendo, no tenía ninguna relación con los tiempos de ella, es decir, algunos de esos mensajes eran para hoy, ¿verdad? Exactamente. En el tiempo no hacía ningún sentido. Pero hoy en día,
increíblemente, estamos viviendo, mejor dicho, esas profecías hacerse una realidad. Y se hicieron ya una realidad desde el final de los años 1970. Todo empezó en Francia, esa invasión de inmigrantes musulmanes un siglo después que esas revelaciones habían sido dadas, ¿no? Entonces, y muy similarmente, entre paréntesis, como en Fátima, en 1917, cuando la Virgen apareció a los niños anunciando que si la humanidad no se convirtiera en tiempo, Rusia propagaría sus errores y habría una Segunda Guerra Mundial. Primero, la Primera Guerra Mundial en el tiempo, donde cuando en 1917 la guerra pasaba, los franceses la llamaban la der, que quiere decir la última de las últimas. No debía haber más guerra después de esa, porque era una atrocidad, el infierno sobre la tierra. Por eso que el Tratado de Versalles tomó lugar después, tratando de asegurar que nunca más podría haber una otra guerra mundial. Y que Rusia podía propagar sus errores en el mundo. Rusia en 1917 había firmado una capitulación, no armisticio, una capitulación humillante con el Kaiser, porque no querían seguir la guerra, no podían más. Las fuerzas armadas del emperador Romanov eran nada más que una colección de cossacks que eran tan borrachos no podían quedarse encima de sus propios caballos. Rusia era considerado un país de tercera categoría con tierras muy vastas y muy grandes, cierto, pero de tercera categoría. No representaba ningún peligro para nadie. No, era irrealístico, tanto para en Fátima en ese tiempo que la Frodé cuando esas revelaciones se hicieron. Una breve paréntesis, ¿no? Bueno, regresamos a Marie-Julie Janis. Entonces, cuando empezó a hablar de eso, la gente ya no querían más. La Virgen, el cielo, nuestro Señor, San Miguel Arcángel, anunciaron en una cantidad, una variedad de mensajes también, que llegará el tiempo en el cual en Francia los gobiernos iban a ser infiltrados por izquierdistas, ¿no? Principalmente comunistas, socialistas, y una alianza entre la gente de los grupos, los movimientos políticos izquierdistas con los movimientos musulmanes, hasta que el día llegará en que Francia se transformaría en un país, entre comillas, mahometien, que quiere decir de Mahomet, islámico, ¿no? Musulmán. Otra vez, irrealista con el tiempo de pensar una cosa. Francia, la hija mayor de la Iglesia Católica, convirtiéndose al Islam, parecía una locura. Pero hoy en día, lamento decirles que hay más musulmanes practicantes en Francia que católicos practicantes en Francia. Hay una razón porque hoy en día yo vivo en este lado del Atlántico. Eso es una de las cuales. Entonces, y yo como una cantidad de otros franceses, ¿no? Pero con la intención de regresar. Y os explicaré lo que quiero decir con eso. Esto dicho, las apariciones de Marie-Julie Janis siguieron dando una cantidad de advertencias en relación no solamente a Francia, sino para la Iglesia Católica y el mundo. Pero todo orbitaba alrededor principalmente de Francia y de la Iglesia Católica, porque ella explicó que las profecías que estoy al punto de revelaros, ¿no? Orbitaban alrededor de Francia porque Francia sería el primer país a deslumbrarse y a caer sobre sus rodillas. Pero sería también el primer país a levantarse. Será un signo para el resto de la humanidad para prepararse. Y Francia será la primera nación a caerse en el piso. Yo os voy a explicar ahora, entro más en detalles, que el día llegará en el cual iba a haber una ocasión en la cual Dios iba a revelarse de manera íntima a todos los seres humanos. Es un poco como la iluminación de conciencias, el aviso, como Conchita González lo mencionó en Garabandal, ¿no? La iluminación de conciencia en francés, the warning en inglés, ¿vale? Entonces, que en ese momento será una prueba de la misericordia de Dios. Pero en varias ocasiones, el cielo explicó a Marie-Julie Janis que sí, efectivamente, Dios es un Dios de misericordia,
pero también es un Dios de justicia. Y que por consiguiente, si la humanidad no cambiaba, iba a haber varios castigos que iban a caer sobre la humanidad. Unos de los cuales iban a ser enviados por la naturaleza, otros por Dios y otros obviamente serán hechos por los propios hombres, por sus pecados. Y durante este periodo, el cielo había anunciado, empezando con la caída y la bajada de una reina de Inglaterra. Que a partir de la bajada de esa reina de Inglaterra, los nuevos gobernantes de ese país, a un punto designado, iban a sufrir muertes muy duras. Que Inglaterra iba a sufrir de manera integral e interior en su propio país. Que habrá también tensiones muy fuertes entre Inglaterra, Jerusalén y Persia. Recuérdense que no había el Estado de Israel todavía creado entre 1878 y 1890 y que Persia no se llamaba Irán todavía, hacía parte del Imperio Otomán, ¿no? Entonces, por consiguiente, la Virgen dijo, el cielo anunció a Marie-Julie Janis, después la bajada de la reina, tensiones entre Inglaterra, Jerusalén y Persia iban a tomar lugares. Muchos de sacerdotes y teólogos piensan que cuando mencionaba Inglaterra podría decir que no era el país de Inglaterra solamente, sino los anglosajones en general. Pueden ser los americanos y los ingleses con Israel juntos contra Irán. Nuevamente, si hay algo que demuestra que ese tiene mucha credibilidad hoy en día, son los eventos que empezaron la semana pasada, día por día, hoy, con el ataque de Hamas y también indirectamente y directamente de Hezbollah del sur de Líbano, haciendo ataques varias a Israel de manera muy efectiva, increíblemente. En fin. Marie-Julie Janis anunció entonces que esas tensiones iban a tomar lugar y que después, con esas cantidades enormes de inmigrantes musulmanes que iban a mezclar el polvo de sus propios países con el polvo nacional de Europa, principalmente de Francia, iba a haber fuerzas regresionistas que iban a empezar tipos de revoluciones, porque muchos de esos musulmanes son lo que llamamos en Francia franceses de papeles, o sea, con piezas de identidad, pero con ninguna convicción francés. Esa gente llega en Europa principalmente con el código de la Sharia de Islam en el corazón, tratando de cambiar las leyes de la República Francesa, Alemana, de las repúblicas europeas, para que se adapten a la Sharia islámica, ¿no? Entonces, y siempre utilizan ese complejo de martirio. Ustedes europeos nos han martirizado durante el imperio, ustedes tienen una deuda moral con nosotros. No, ustedes no pueden hacer como los nazis, los alemanes hicieron con los judíos durante la ocupación. Son muy hábiles. Y en Europa, particularmente en Francia, se los digo porque yo nací allí, viví la mayoría de mi vida allá. Todavía en Francia, aún con generaciones que nunca vivieron la ocupación, hay todavía ese traumatismo que recibimos de nuestros padres durante la ocupación, de lo que era la colaboración abierta con el ocupante. Y no era algo particularmente francés, toda Europa ocupada tenía una vasta población que para sobrevivir colaboraba con los alemanes. Mi familia no aceptaron el concepto del armisticio con Alemania y siguieron y se juntaron al general Charles de Gaulle en Londres para formar las primeras divisiones de las fuerzas francesas libres, ¿no? He escrito un libro sobre uno de mis tíos en Francia sobre el asunto en cuestión, ¿no? Pero la mayoría de los franceses, del pueblo francés, no colaboraba, pero había una gran facción que colaboró, tanto como los belgas, los holandeses, daneses, italianos, etcétera, etcétera. Y por eso, cada vez que los comunistas quieren ganar un debate, dicen,
usted es neonazi, colaborador, ¿no? O profascista, neonazi, todavía es la acusación última para romper los grupos de derecha. Pues Marie-Julie Janis explicó que justamente esas fuerzas políticas musulmanes se iban a colaborar con los izquierdistas. Y hoy en día, nuevamente, tengo vergüenza de decirles, de informarles, hay un grupo en el Parlamento francés que es muy fuerte, que se llama el grupo NUPES. Es una alianza entre los socialistas, los comunistas y un grupo neo-musulmán, que forman en el Parlamento de París, en Francia, uno de los movimientos más poderosos de Francia, hoy en día. Nueva profecía que se ha vuelto en realidad. Hoy en día, y eso no se escucha en la televisión norteamericana, anglosajona, ni tampoco hispana en vuestro continente, pero ayer las fuerzas de Hamas han llamado a un jihad internacional, una guerra santa. Y en Francia ayer había un pequeño musulmano, ex estudiante, que puso y mató a un profesor en la ciudad de Arras, en Francia, cortándose su garganta, gritando Allah Akbar, que es el grito de guerra del jihad. En Inglaterra ha habido también varios ataques, manifestaciones. En el Louvre, hoy, pararon justo a alguien que estaba al punto de atacar también con el cuchillo turistas. La guerra ha empezado y ahora hay una cantidad de alianzas entre los chiitas, los sunnitas, los wahhabites, los diferentes grupos de musulmanes se están arreglando entre ellos, unificando en un mundo musulmán contra Israel y contra sus aliados, los infieles, los infideles. Estamos empezando a entrar en un nuevo capítulo de nuestra historia. Lo que estamos hablando hoy, mesdames et messieurs, señores y señoras, no es más y lo mencioné varias veces, no es más una emisión de televisión como lo estamos haciendo y seguramente de ninguna manera una conversación alrededor de una mesa de café. Estamos hablando de algo muy serio, de una llamada del cielo. Estamos hablando de profecías que de muchas maneras, también regreto decírselos, ha sido de manera calculada escondida por la Iglesia. Como también fueron las apariciones de Fátima, como fue particularmente el tercer secreto de Fátima, que han totalmente revelado en junio del año 2000, eso era nada menos que una mentira. También las apariciones de la Salette, que han sido escondidas calculadamente por el arzobispo de Grenoble para ser descubiertas por accidente solamente en 1999 por el abate Courteville, que trabajaba en el tiempo con Monseñor René Laurentin, o sea, no era Monseñor todavía, era otro abate con el cual yo trabajé por aproximadamente 8 años. Pero estos mensajes que Marie-Julie Janis hoy están saliendo al fin, tienen un motivo, de llamar a la gente a la conciencia de lo que estamos viviendo y a la preparación. Y voy a ir más en detalle si ustedes me dan el tiempo, pero sigo con las profecías, ¿vale? Claro que sí, adelante, adelante. Estás respondiendo todas nuestras preguntas. Vale. Sí, yo creo que tratamos de no interrumpirte porque a veces vienes con una idea y al hacer la pregunta se cambia un poco el tema y no terminas la idea que querías. Entonces, y nos estás respondiendo todas las preguntas sin hacerlas. Entonces, perfecto. Perfecto, nuestro trabajo está hecho. Perfecto. Entonces, para regresar entonces a las profecías. Marie-Julie Janis entonces anunció un empiezo de revolución, manifestaciones muy duras que iban a poco consumir París, principalmente París, pero las grandes ciudades de Francia también. Eso ya empezó. Empezó aún antes las chaquetas amarillas, que empezó en noviembre de 2018, si mi memoria es correcta. Empezó con manifestaciones neo-islamistas, siempre tomando cualquier excusa, un joven que no aceptó de obedecer a un
a un policía francés que lo mató porque amenazaba la seguridad de la población. Entonces, eso, cualquier pretexto que había, los musulmanes en Francia se levantaron, hicieron manifestaciones, rompieron las tiendas en l'Avenue des Champs-Élysées, rompiendo tiendas en todas las grandes avenidas de la capital y de las grandes ciudades de Francia. Recuérdense, Francia es un país de aproximadamente 67 millones de gente que viven allá. Y recibimos cada año alrededor entre 250 a 350 mil inmigrantes cada año, ¿no? Emmanuel Macron ha roto todos los records. En fin. Y Marie-Julie Jané anunció que iba a empezar así, gradualmente, hasta que finalmente habrá una revolución formal con la gente del partido izquierdista neoislamista. Hasta el punto que verán, dijo ella, el gobierno de Francia en el Palacio del Élysée escaparse para no quedarse, ¿no? Romperán, quemarán la ciudad sin totalmente destruirla, pero va a ser un desastre. Además, Marie-Julie Jané anunció que después de ese momento habrá un nuevo gobierno izquierdista que formará nuevas reglas y leyes anarquistas y producirán nuevas leyes que serán principalmente anticristianas, pero de manera muy particular anticatólicas, hasta que llegarán hasta el Sacré-Cœur. Yo no sé si es muy familiar en vuestros países. El Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, es una inmensa iglesia en el lugar más alto de París. El Sagrado Corazón se llama, el Sacré-Cœur, que es un lugar de culto para la Iglesia Católica de París. Pues la van a requisicionar y utilizar como nuevo parlamento para el nuevo gobierno islamo-izquierdista. Y va a haber muchos martirios, particularmente contra los católicos. Van a liberar y vaciar todo, de acuerdo con Marie-Julie Jané, todos los cárceles, y va a haber la libertad de hacer todo lo que uno quiere. Y aún la iglesia, la fe católica va a ser prohibida por un momento muy breve, hasta que finalmente esta revolución tome lugar en otros países. Va a haber una contagión de locura, incluido en Italia, y también en los países vecinos, tanto como en Inglaterra y Alemania. De acuerdo con las mismas profecías, en ese mismo momento, la guerra en el Medio Oriente va a seguir, como siempre, y va a haber un hombre que se llamará Arcael de la Torre. Es el único nombre que en esa profecía se ha mencionado, y yo creo que era San Miguel Arcángel se lo mencionó a Marie-Julie Jané. Arcael de la Torre. Y Marie-Julie Jané, que no habla ninguna lengua extranjera, repitió 2 veces con su acento francés. Arcael de la Torre. No, le dijo a San Miguel. Arcael de la Torre, en francés. Bueno, ese hombre vendrá de una familia que inicialmente era católica y media alemana y media pakistaní. Arcael de la Torre llegará a Italia por invitación de sus amigos pro-islamistas y tomará poder de facto de Italia y empezará una campaña anticatólica, mucho como los alemanes, los nazis, hicieron con el Holocaust de los judíos. Y en Nápoles, en particular, en el sur de Italia, hará un baño de sangre de religiosos italianos y de cristianos católicos y de fieles. Mientras tanto, caerá en otro castigo porque la humanidad no habrá contestado a esa iluminación de conciencia, ese nuevo Pentecostés que cada ser humano en el mundo recibirá, ¿no? Y por eso el otro castigo que vendrá del cielo esta vez será varias epidemias. Perdónenme por mi español francesizado, a veces se transforman en español de cocina, pero lo importante es que me entienden, ¿vale? Entonces, perfecto. Epidemias, correcto. Epidemias, sí. Esas epidemias se propagarán no solamente en Europa, pero empezarán en Europa y se propagarán en el mundo entero. Y una de esas epidemias serán, tengo que traducir
al castellano, será una epidemia que en inglés se llama The Burning Plague, en francés la maladie qui brûle, en español lo mejor que puedo traducir es la enfermedad que quema, o la plaga, plaga quemante, de quemaduras la plaga o algo quemante, así. algo Sí. así. Como en la piel, ¿tú crees? Le voy a explicar los síntomas. Los síntomas son los siguientes. Empezará con algo que parecerá quemar la piel tremendamente. Será atroz. Y empezará a tener un rojamiento de la piel. Inmediatamente seguido de un alrededor amarillo con un punto negro en el centro. Pero eso afectará primero la lengua, después la mente. No, uno no podrá pensar ni hablar correctamente. Y ofrecerá a alta tensión arterial. Alta tensión arterial. No, high blood pressure. Presión Como se dice. arterial. Sí. Exactamente. Y la Virgen explicó a Marie-Julie Janis que de todas las pandemias que va a llegar, eso será profundamente contagiosa. Se podrá transmitir por el aire y llevará a la muerte, a una muerte segura. Y el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta para esa enfermedad, salvo una respuesta que vendrá del cielo. El único remedio que podrá salvar una persona de esa enfermedad infernal será, yo creo que en francés se dice l'aubépine, la hoja del aubépine, el espino en español, hawthorn en inglés, hawthorn leaf, la feuille de l'aubépine en francés. Yo creo que es el espino en castellano, si no me equivoco. Entonces Sí, os ruego de verificar. Aquí lo hemos investigado. Hawthorn es Hawthorn. como un espinito y produce frutitos chiquitos, Sí, como cerecitas. exactamente. Es eso. Pero la Virgen pidió para la sanación de una persona que ya tiene esa enfermedad, de tomar la hoja, no el fruto, el frutillo, solamente la hoja, sacando la tige, la parte de madera, solamente la hoja, ¿no? Y dio increíblemente la fórmula para preparar una infusión o un té con esa hoja que puede sanar. Ese era el único remedio que puede salvar un hombre o una mujer, cualquier persona de esa enfermedad. La Virgen pidió, mi español de verdad es atroz, la Virgen pidió de hacer, perdónenme, voy a hablar de manera muy cruda, ¿no? Un contenedor de agua, ponerlo bajo el fuego hasta que las búlboras empiezan, no sé cómo decir boil. Hirviendo. Bueno, sí, Hirviendo. ¿sabes? Cuando el agua se transforma en humo a 100 grados Celsius. Bueno, cuando ya las búlboras empiezan a venir, de poner en esa agua muy caliente, ¿no? Esas hojas. No dijo qué cantidad de hojas, pero poner las hojas en dicha, aún pueden ser cortadas las hojas en polvo, pero ponerle en la agua calientísima, boiling water, ¿no? Y después ponerlo con un tope encima por 14 minutos, no 13 y no 15, 14 minutos. No más de 14 minutos, apaguen el fuego, abren el tope y pongan esa infusión, ese té, bajo un filtro o lo que sea para sacar las impurezas. Y la Virgen pidió que esa infusión sea aplicada, utilizada o bebida 3 veces al día, hasta que la enfermedad desaparezca. Ahora, la Virgen dijo, debe ser aplicado eso cada día al empiezo de la enfermedad. Si está tomada demasiado tarde, no parará la muerte, sino que más bien hará el sufrimiento desaparecer. Pero la persona tomada por esa enfermedad terminará muriendo. Pero debe ser tomada al empiezo de los primeros síntomas de esa enfermedad, 3 veces al día. Entre paréntesis, todo eso está explicado en mi libro Revelaciones, en el cual va a salir, me dijeron, Austin Macaulay, será disponible por Amazon, entre otros lugares, en enero. No es para hacer publicidad en mi libro, créanme, no, hago nada más eso para
hacer eco de esos mensajes para los fieles, para que se preparen. Sí, lo mismo nos dijiste en la charla pasada, pero las preguntas por email, ¿cuándo es? Por favor, déjenos saber, pónganos en una lista de espera. Entonces estamos anotando todos los emails de las personas para cuando salga nosotros les informamos, porque tú eres muy humilde, pero ese libro está cargado de sabiduría y las personas quieren tenerlo y nosotros les vamos a proporcionar esa información apenas salga. Perfecto. Mire, ese libro no tiene nada que ver conmigo. Tal vez un poquito al final con las conclusiones y con unos testimonios de francés relativo a los mensajes políticos de Marie-Julie Janis al empiezo. Pero nada que ver conmigo. Todo eso es un eco, y era el propósito de ese libro. Un eco de los mensajes, de las admoniciones del cielo a la humanidad. La inmensa mayoría de las cuales la Iglesia ha tratado de esconder bajo la alfombra de olvido conveniente, ¿no? Entonces es tiempo ahora, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que sepamos lo que está pasando, lo que va a pasar y cómo prepararse espiritualmente en el corazón y en el cuerpo. Porque aún la Virgen y el cielo, por inmensa caridad, nos están dando los instrumentos para prepararnos y para mantener una población después de todo lo que va a llegar para repopular un mundo bajo una nueva renaissance, renacimiento, una nueva sociedad católica y una nueva iglesia católica que va a embrazar y casarse con los principios de nuestros padres y de sus padres antes ellos, ¿vale? Por consiguiente, como el verdadero reseteo. Nos quieren hacer un reseteo económico y del mundo, pero Dios Padre dice, no, ese no va a ser el que yo decreto. Exactamente. Por consiguiente, Marie-Julie Janis explicó que después estos primeros castigos llegan con la llegada de ese partido en Francia. Todo eso va a ser puntos de referencia para que cuando lleguen la gente sepa qué hacer. La Virgen dijo a Marie-Julie Janis que cuando verán el gobierno de Francia escaparse de París, será el signo para la población de allá. En ese momento, cuando Francia y los países de la OTAN en la Unión Europea, porque Italia también va a ser tomada por esos tipos de revoluciones, Inglaterra también, y hay una inmensa población de musulmanes y de pakistaníes y de otros en Inglaterra. En Alemania son los turcos. Hay millones de turcos musulmanes que viven allá. Cuando esos países van a ser tomados desde el interior por ese cáncer interior que va a vislumbrar todo el orden nacional de esas naciones. Rusia, que habrá terminado con Ucrania, ¿no? Empezará un tipo de blitzkrieg, una guerra rápida, después de haber sellado una alianza con un consorcio de naciones musulmanes, que serán todas unidas contra Israel. Rusia empezará una campaña blitzkrieg rápida, que empezará de Bielorrusia, Ucrania, hasta el oeste. Polonia va a ser inmediatamente tomada. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte de Suiza, Austria va a ser cruzada por las fuerzas rusas y los rusos llegarán hasta no sé cómo se dice en español, el río Rin entre Francia y Alemania. Y que en ese momento ese consorcio, esas alianzas musulmanas van a desembarcar en el sur de Italia, sur de Francia, en la Costa del Sol, en España y en Andalucía. España va a ser tomada por sorpresa. Van a desembarcar de esos países musulmanes. Francia también. Y en el sur de Italia van a hacer carrera contra los rusos para llegar a Roma primero. Los rusos llegarán primero y plantearán su bandera encima del domo de San Pedro. Los musulmanes llegarán después. Y en el sur de Francia, mientras que los rusos pasan y cruzan Suiza, finalmente los rusos van a tomar un enorme riesgo y van a cruzar el Rin para cruzar y llegar a Francia. Habrán 3 ataques que se atacarán en Francia. La principal no será París. La principal será la ciudad de Orléans y después para llegar a la ciudad de Nantes para llegar hasta el mar Atlántico, el océano Atlántico.
La segunda más fuerte ataque cruzará Suiza, los Alpes, y invadirá y destruirá grande parte de Francia central. La tercer ataque llegará por París, con una fuerza militar francesa de 45.000 tropas que resistirán por 45 días hasta que no tengan más municiones. Los rusos finalmente entrarán con la colaboración de franco-musulmanes. Los americanos no vendrán. Marie-Julie Janis explicó que Francia y los aliados, lo que quedará de la OTAN en Francia, esperarán la llegada de aliados, pero no vendrá. Y eso es muy grave. Eso anuncia otra cosa. Para que los Estados Unidos no vengan a la asistencia de su más viejo aliado, que es Francia, país con el cual nunca tuvo ninguna guerra y fuimos los primeros aliados de los Estados Unidos, es que algo debe haber pasado en los Estados Unidos. He hablado con varios amigos en Francia, a un coronel francés retirado, para pedirle qué tipo de escenario puede ocurrir para que los Estados Unidos no vengan a la asistencia militar de Inglaterra o de Francia. Y ese coronel me dijo, mira, hay varios escenarios posibles. El primero es que los Estados Unidos han sido víctimas de una catástrofe natural. Yo sé que tienen un supervolcán, Yellowstone, es un supervolcán, no volcán, que se explota y parece que está muy activo últimamente. Puede cobrar todos los Estados Unidos con una nube de cenizas y puede realmente hacer mucho daño al país. Otra cosa puede ser que sean al mismo tiempo atacados por un ataque de misiles intercontinentales que efectivamente le pongan los Estados Unidos a rodillas. O, lo que yo creo que es muy realístico, puede ser que la atención militar y política de los Estados Unidos sea llevada en otro frente, tal vez en el Pacífico. China. El rey de Francia, o mejor dicho, el dauphin de Francia, el príncipe de Francia, llegará. Los republicanos, increíblemente, que no creerán en la aristocracia, verán en él el hombre de providencia, más que los propios monarquistas en Francia. Y es ese hombre que se llamará Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz. Llevará las fuerzas armadas francesas y los franceses que lo seguirán del extranjero rechazarán todos los ocupantes de Francia, después que habrá una enorme destrucción en Francia, y los rusos, mientras que el rey Henri V de la Croix llega con sus fuerzas armadas, una fuerza inferior y de lejos a las fuerzas rusas, apoyadas milagrosamente por el cielo, rechazarán todos, y cuando el momento llegará para los rusos de quitar París, durante una noche, los rusos ordenarán 2 misiles en la noche nucleares de caer encima de París. París será prácticamente totalmente destruido, pulverizado. Y por un misil que vendrá de la ciudad de Orléans y la otra de Blois. Los rusos y los musulmanes se retirarán. En ese momento, la Virgen María dijo que lloraba, Marie-Julie Janis dijo que miraba a la Virgen llorar y decirle, si ustedes supieran la cantidad de muertos que habrán durante ese ataque, llorarían, serían consumidos de lloramiento. Y la Virgen estaba llorando. Y la Virgen le dijo, será la cantidad de los que van a sobrevivir serán 100 menos 12, o sea, 88 personas. No podemos dejar de sorprendernos la gran similitud con otras revelaciones, ¿verdad? Hace poquito estábamos leyendo Akita, y esas son prácticamente las palabras exactas de la Virgen a la hermana Agnes Sasagawa. Se van a aniquilar lugares enteros, y los sobrevivientes desearán haber muerto, algo así dice la revelación. Tú puedes hacernos un poquito de similitud, bueno, con lo que en el momento en que lo consideres conveniente, con Akita, con Garabandal, porque estamos con el padre Michel Rodríguez. Con el padre Michel Rodríguez, y estamos sorprendidos de toda la
La gran similitud, la diferencia de pronto son las palabras y el idioma. Uno es en español, otro es en francés, uno es en japonés, pero es prácticamente igual, ¿verdad? Totalmente verdad. La más grande similaridad de esos mensajes, de la destrucción de París, por ejemplo, y también habló de Marie-Julie Janis de la destrucción de Marseille, que se hundirá en el mar Mediterráneo. Son las mismas revelaciones y profecías de La Salette, que ha sido aprobado formalmente por el obispo de Grenoble y por el dicasterium de la doctrina de la fe en el tiempo. No hay más aprobaciones más altas que esas, digno de creencia. Entonces, en La Salette, la Virgen dijo también que París sería totalmente destruida y Marseille también hundida en el mar Mediterráneo. En Akita, la Virgen habló a la hermana Agnes Sasagawa, efectivamente, que habrá una lluvia de fuego que caerá sobre el mundo y que destruirá un enorme porcentaje de la humanidad. En Garabandal, soy amigo de Glenn Hudson. Es un anglosajón que es amigo íntimo de Conchita González, ¿no? Es excelente. Tuvimos a Glenn en nuestro canal para una entrevista, lo tuvimos a él muy conocedor de Garabandal, es un testigo, es un apóstol de las apariciones. Yo os digo lo siguiente, cuando Conchita González dará sus advertimientos 8 días antes que el milagro del Monte de los Pinos tome lugar, será a través de Glenn Hudson. Glenn Hudson defiende la noción que no habrá una guerra mundial, porque en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, mucha gente pensaba que estábamos así de la Tercera Guerra Mundial, y era cierto. Pero la Virgen me dijo, no te preocupes, no habrá Tercera Guerra Mundial. Yo sospecho que la Virgen contestó eso en relación a la situación del tiempo, de la situación con la crisis de Cuba. Y tal vez no habrá en ese momento. Porque en este momento, de facto, hoy en día, señores, no se equivoquen, estamos ya de facto en una guerra mundial solamente con esa guerra de proxy que toma lugar hoy en día en Ucrania. Esa guerra en Ucrania, hay que estar ciego de mala fe para no darse cuenta que no es entre Rusia y Ucrania por disputas de tipo territoriales. Nada que ver. Se ha vuelto en el año 2023 en una guerra proxy entre la alianza de la OTAN y entre una alianza de facto que ha tomado lugar entre Rusia, Irán, últimamente como lo hemos visto con la Corea del Norte y con China. Punto aparte. No es sujeto a ninguna interpretación. Es un hecho. Es una guerra mundial de facto, que nos guste o que no nos guste. Y hoy en día, esta guerra que toma lugar en Ucrania, lamento decirlo porque soy francés, pero esta guerra la estamos perdiendo lamentablemente. Francia, la Unión Europea, el Canadá y los Estados Unidos principalmente han puesto cientos de miles de toneladas de armamento a Ucrania, para no decir millones de toneladas. Miles y miles de millones de euros y de dólares en fondos para apoyar a Ucrania. Estaban armados hasta los dientes y están perdiendo lamentablemente. Estamos en una guerra mundial, hoy en día, no declarada. Para regresar a lo de Marie-Julie Janis, Marie-Julie Janis entonces explicó que ese rey, ese hombre de providencia, será finalmente coronado. Y la Virgen mencionó a Marie-Julie Janis, San Miguel Arcángel, en el centro del centro. Ahora, el centro del centro, en Francia, eso hace referencia a la Catedral de Notre Dame. Si París entero está destruido, el río va a seguir existiendo y es posible que la catedral haya sobrevivido estos ataques nucleares. ¿Por qué no pensar que es posible? En Nagasaki, la catedral de Nagasaki ha sobrevivido. No, era Hiroshima, perdón. Cuando toda la ciudad fue totalmente pulverizada por la primera bomba atómica. Era un milagro. Y los sacerdotes adentro de la propia iglesia de Hiroshima sobrevivieron. Ni tenían radiación. Entonces, a Marie-Julie Janis le explicaron que el rey de Francia será coronado en el centro del centro, la Catedral de Notre Dame,
Rusia será puesta fuera del río de Rino, todo eso se hará muy rápidamente. Toda la guerra en Francia tomará menos de un año. Y el rey de España llegará con una fuerza inferior de españoles y se juntará a la fuerza superior del rey Henri V para llevar una campaña en Italia, en el norte de Italia. Mientras que todo eso pasa, esa pandemia de esa enfermedad que quema la piel seguirá propagándose. Habrá una cantidad horrible de víctimas de esa guerra, pero la guerra seguirá. Y mientras tanto ya habrá la iluminación de conciencia. Antes la guerra, como se los mencioné, después de esa iluminación de conciencia, la guerra tomará lugar, ¿vale? Ahora, a Marie-Julie Janis, la Virgen no les mencionó nada en aspecto a el milagro que tomará lugar en España y posiblemente en otros lugares, no. Pero la guerra seguirá. El rey de Francia y de España, principalmente llevado por el rey de España, seguirán durante una guerra de 3 años que perdurará en el norte de Italia hasta que Roma sea liberada. Ahí el rey de Francia instaurará alguien que nadie podía esperar como el futuro pontífice o papa, que será también un primo alejado de la familia Borbón, que será puesto y será un papa, entre comillas, angélico, que instaurará nuevamente en Roma. En ese momento habrá el último castigo de Dios, que será los 3 días de oscuridad. He hablado de eso largamente con mi amigo Luis Román, pero ahí hablamos de todos los detalles de los 3 días de oscuridad, cómo prepararse y lo que va a suceder. Esos 3 días de oscuridad han sido anunciados también por el santo Padre Pío y por Marie-Julie Janis y, si no me equivoco, también por Conchita González. Esos 3 días de oscuridad será un tiempo de purificación del mundo entero, donde el ángel destructor purificará y ejecutará a todos los enemigos de la religión. Usted me mencionó, caballero, el padre Michel Rodrigue y las comparaciones con él. El padre Michel Rodrigue ha hablado efectivamente de las mismas profecías. La guerra, los 3 días de oscuridad, el rey de Francia. Ahora, estos últimos meses, yo desde junio, julio, mes, juin, juillet, agosto, septiembre, yo fui a ver al padre Michel Rodrigue en su monasterio en agosto para celebrar durante 5 días la fiesta de la Asunción, ¿vale? Hemos hablado horas. Bueno, él, durante todo el verano, hasta septiembre, donde tuvimos una conferencia privada, punto aparte, el padre Michel Rodrigue anunció durante todos esos meses anteriores que el empiezo de las tribulaciones que Dios Padre le había anunciado empezarían en el mes de octubre. Y ya estamos mirando lo que está sucediendo en octubre. Un desastre en Medio Oriente y un empiezo de algo que no vamos a terminar antes del fin de las profecías. El padre Michel Rodrigue anunció que si esa guerra en Ucrania y en el Medio Oriente iba a empeorarse a un nivel y a una escalera de importancia considerablemente más importante entre octubre y diciembre. Pero nos dijo de mantener nuestra atención en relación a la Tercera Guerra Mundial, a Irán y a la Corea del Norte. Son puntos muy importantes también. Marie-Julie Janis no mencionó tanto Irán fuera de esa tensión que habrá entre los anglosajones, Israel y Irán, ni de la Corea del Norte, porque ella se concentraba principalmente alrededor de las apariciones que tenían que ver con Francia y ese rey de Francia. Después de esos 3 días de oscuridad, ¿cómo decir eso? Esos 3 días de oscuridad y el anuncio de dichos días no es algo de que temer, no. Puede parecer una espada de Damocles encima de nosotros y es muy grave lo que se anuncia ahí en cuestión de destrucción. Pero debe ser interpretado más que otra cosa como un mensaje
de esperanza, de salvación. Porque sinceramente creo del fondo del corazón que cada persona que va a escuchar este show vuestro, esta entrevista, o mejor dicho, este monólogo, porque hablo mucho, pero yo creo honestamente en la providencia divina. Hay una razón, porque aún los que no creen, escuchen eso. Es para llevar a vuestra conciencia el mensaje que viene del cielo, que tiene un acento de sinceridad y de verdad. A través de estas apariciones de Marie-Julie Janis, os vuelvo a repetir, los mensajes del cielo nos invitan a protegernos espiritualmente y de manera también extraordinariamente amorosa físicamente. Físicamente os acabo de mencionar unas protecciones, ¿no? Pero los 3 días de oscuridad, y voy a entrar en detalles en los aspectos de protección físicos y espirituales. Pero para terminar lo de las profecías. Después de los 3 días de oscuridad, habrá una cantidad de la población mundial que será erradicada. Marie-Julie Janis, tengo que decirlo porque fui dicho, y lo escribí en mi libro también. 3/4 de la humanidad van a morir, van a ser destruidos. Los enemigos de la religión, los seres dedicados directamente o indirectamente al mal. 3/4. Marie-Julie Janis lo repitió 2 veces también, ¿no? De los 8 billones de personas que, más o menos 8 billones, 6 perecerían. Oui. Bueno, ¿cómo prepararse? Primero, vamos a hablar de la manera la más importante, espiritualmente, y después os explicaré cómo protegeros físicamente. La protección espiritual. La Virgen, a través de Marie-Julie Janis, nos invita antes que todos a quedarse fiel a los enseñamientos, al depósito de la fe, al dogma de la fe católica, romana y apostólica, aun si vendrá o llegará de esta misma iglesia del Vaticano una falsa iglesia. Recuérdense que en la Salette, la Virgen dijo que Roma perderá la fe, la Salette, aprobada por la Iglesia Católica, formalmente. La Virgen dijo en la Salette, como en la Fraude, que Roma perderá la fe, y en la Salette, aprobado por la Iglesia, dijo que un anticristo se sentará en la silla de San Pedro temporariamente. Pero la Iglesia, señores, os recuerdo, no es Roma, no es el Vaticano. La Iglesia son ustedes dos que me han tan amablemente invitado hoy. La Iglesia es cada uno de vosotros que me están escuchando y mirando en este momento. Son mis 2 pequeños niños, mis 2 pequeños mapuches. Somos nosotros todos. Eso es la Iglesia Católica. Mientras hay 2 que se reúnen en el nombre de Dios, Jesús estará allí entre ellos. Somos nosotros la Iglesia Católica y sobreviviremos. Y los fuegos del infierno nunca ganarán sobre nosotros. Esto está en los Evangelios. Marie-Julie Janis nos invita a seguir con los mandamientos y con las Santas Escrituras, de leerlas y de vivirlas, del fondo del corazón. Especialmente los Evangelios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de leer y de vivir el catecismo, particularmente el escrito y apoyado por su santidad Juan Pablo II. La Virgen, el cielo, nos imploran con una voz amorosa de Madre de la Virgen María de vivir todos los sacramentos de la Iglesia Católica, especialmente la Santa Confesión mensual cada mes y preferablemente cada primer sábado de cada mes. De ir a la Santa Misa, si es posible, todos los días. Y si no lo es, por lo menos cada domingo. Y de recibir el Santo Sacramento del altar, que es la Santa Eucaristía, sabiendo y tomando en conciencia que no es un símbolo ni una conmemoración de la última cena, sino verdaderamente el verdadero cuerpo, el verdadero sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero de recibir nuestro Señor a través del Santo Sacramento del altar, dignamente preparado, contrariamente a lo que uno escucha más y más de Roma,
Eso quiere decir que si uno sospecha haber cometido un gran mal, o si es culpable uno de haber cometido un pecado mortal, de no recibir una comunión sacrilegiosa mientras uno es sujeto a ese pecado mortal, pero de ir a confesarse primero y del fondo del corazón, pidiendo perdón y arrepentirse del fondo del corazón. Y una vez que uno está en estado de gracia, entonces recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las llaves de la salvación espiritual y de corazón. Eso es también la Virgen y el cielo nos invitan a llevar sobre nuestras personas. Me salgo las gafas de Mr. Magoo por un momento. Las siguientes protecciones, ¿vale? Primero, la Virgen nos invita a llevar sobre nuestros cuerpos, antes que todo, la medalla milagrosa, debidamente bendita por un sacerdote, un crucifijo con un corpus, ¿vale? El escapulario del Monte Carmel, el escapulario café, como dicen muchos españoles, ¿no? Ese escapulario viene de las apariciones de 1215 a un monje, sí, increíblemente inglés, ¿no? St. Simon Stock, al cual la Virgen se apareció con el niño Jesús y con el escapulario diciendo, o dando un tesoro a través de esa promesa, diciendo, cualquier alma que llevará al momento de su muerte el escapulario del Monte Carmelo, nunca sufrirá los fuegos del infierno. ¡Qué tesoro! Uno no estará condenado si uno lleve por fe el escapulario del Monte Carmelo. Quiere decir entonces que no va a ir al infierno, es un lugar eterno, pero puede ser que uno no llegue tampoco al paraíso inmediatamente, sino al purgatorio. Es un momento temporario, puede durar mucho tiempo y puede uno sufrir mucho. Hay lo que se llama los fuegos del purgatorio y a diferentes niveles, ¿no? Pero el purgatorio, todas las almas serán salvadas y llegarán al paraíso después de haber pasado por su proceso de purificación, ¿no? Entonces, y además la Virgen dijo, si todos los que mueren con el escapulario del Monte Carmelo lo llevan viviendo en su propio estado, estación de vida, como se debe, el primer sábado después de su muerte van a salir del purgatorio para ir directamente al paraíso. Ella misma va y los saca ese primer sábado, ella los saca en sus brazos hacia el cielo. Exactamente. La promesa fue dicha a través de ese inglés. Yo siendo francés, como decimos en francés, me da mal, me hace daño al pelo, ¿no? Que se ha hecho en espero Dios es misericordio. ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, en fin, regresamos a lo serio. Entonces, es un tesoro, es un sacramental que es un tesoro. La Virgen María nos invita, a través de ella, de llevar sobre nuestras personas la medalla de San Benito, ¿no? No sé, voy a tratar de acercar, bueno, no sé si pueden ver bien, no se funciona, pero la medalla de San Benito es una medalla exorcista. También la Virgen nos pidió de llevar sobre nosotros y pidió a Marie-Louise Janet de hacer, de crear o de hacer construir, no sé cómo se dice en buen castellano, la cruz del perdón. Todo eso y con fotografías está en mi libro. Se luce algo así. No sé si el focus está bueno. Hay una llama blanca en el centro, ¿no? Y arriba dice Cruz del Perdón. A la derecha dice Santa Protección. Calma esas chanzas, los castigos. Y dice también Cruz de la Salvación. Y atrás hay también una oración para hacernos que nos embrace con el fuego de su amor para nuestro bien y la salvación de nuestros hermanos. Y finalmente, la cruz de Notre-Dame de Bonne Garde, no la cruz, la medalla. Es una medalla que se puede aún conseguir. Yo compré esta en acero inoxidable en Colombia, increíblemente. Y tiene una oración atrás y la Virgen de la Bonne Garde, una vieja advocación francesa, con el niño Jesús, con la corona y el cetro, siendo reina de Francia, y el niño Jesús en sus brazos. Y finalmente, la Virgen también nos ha pedido de llevar sobre nuestras personas un segundo escapulario. Yo sé lo que unos de vosotros van a decir. Son muchas cosas y nos hacen parecer con marecales rusos con todas estas medallas. Bueno, tal vez,
pero yo considero es un acto de fe. La Virgen nos invita a través de Marie-Julie Janis de llevar el escapulario violeta, no sé cómo dicen vosotros, Violeta. pero Morado. ese escapulario El morado. escapulario morado. Y de hacer todo esto bendecir por un sacerdote. Ahora, las promesas son las siguientes. Todos los jefes de familias, aunque todos los fieles, mujeres, esposas, niños, son llamados a llevar esos sacramentales, incluido los escapularios mencionados. La Virgen mencionó que si solamente el jefe de familia se lleva en sí dicho escapulario morado, todos sus familiares y él mismo serán protegidos de una muerte súbita y de los sufrimientos de los acontecimientos que van a ocurrir. Además, todos los que ponen este escapulario morado en un centro de honor de la casa, ¿no? Protegerán la casa, las propiedades que se están adentro y la gente que estarán adentro. Hay más. En cuestión de protección física, la Virgen nos invita también a consagrarnos al corazón sagrado de Jesús y al corazón inmaculado de María. El momento de los 3 días de oscuridad, la Virgen nos pide, y habrá signos antes, principalmente yo diría a través de los videntes reconocidos. Tendrán que cerrar las ventanas de vuestras casas, las puertas con llave, y de rezar alrededor de un altar que ustedes deben formar con el crucifijo, la imagen de la Santa Familia, el crucifijo, por supuesto, y una vela que debe ser 100% de cera de abejas. Cera de abeja, sí. Voilà. Y debe ser bendecirlo por un sacerdote. Esa candela puede ser chiquitita o puede ser muy grande, no se consumirá durante esos 3 días de oscuridad y será la única fuente de luz que puede ser producida durante esos 3 días de oscuridad. Y vamos a tener miedo. Tenemos que investir toda nuestra confianza en Dios y estar en la más grande serenidad posible. Ahora, prepárense. Ustedes escucharán voces de gente familiares abjurándole de por favor abrir la puerta, de socorrerlos. Bajo ningún punto de vista deben ustedes desobedecer a las instrucciones del cielo. No deben abrir las puertas, no deben mirar afuera el castigo que Dios ha reservado para la humanidad durante esos 3 días de oscuridad. Deben quedarse en constante oración y tratar de encontrar la paz y la confianza en Dios. Ustedes van a oír atrocidades afuera, obscenidades, bang, bang, bang contra las ventanas, las puertas. La Virgen dijo a Marie-Julie Janis, el infierno será vacío de todos sus demonios, con un propósito de hacer perder las más grandes cantidades de almas en condenación y en desobediencia. Va a ser muy difícil. Yo tengo una esposa, 2 niños todavía jóvenes, una hija de 15 años que es muy impresionable. Los 3 son maravillosos seres humanos, consumidos de fe, pero mis 2 niños son muy jóvenes y yo sé que van a tener miedo. Todavía no puedo hablar de esas cosas con ellos. Son muy jóvenes y no van a empezar a llorar, van a ser muy afectados. Mi esposa está preparada, pero yo sé lo que me espera. Yo también, seguro, voy a tener miedo, soy humano, pero voy a estar más en control. Va a ser un momento muy difícil, pero para mí yo interpreto todo eso como un mensaje de esperanza y de agradecimiento, porque imagínense todos los que van a ignorar eso como una fantasía, una locura, van a tener que pagar el precio fuerte. Y la Virgen explicó a Marie-Julie Janis, como también a Conchita González en Garabandal, que el día llegará en el cual masas van a querer convertirse, pero será muy tarde. Una conversión de interés personal no es ninguna conversión. La conversión a la cual el cielo nos está llamando a través de Marie-Julie Janis es primero y antes que todo, es de tener profundo amor, profunda fidelidad al verdadero magisterio de la Iglesia Católica, el magisterio, de creer incondicionalmente
en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y en la verdadera presencia del Santo Sacramento del altar cuando está correctamente consagrado, porque el día llegará que una nueva liturgia llegará, será una abominación, de acuerdo con las revelaciones del cielo a través de Marie-Julie Janis, en el cual una nueva iglesia falsa llegará y reunirá a los paganos, los cristianos de diferentes denominaciones, a una iglesia que se dice católica, universal, pero que en efecto habrá hecho demasiados compromisos y que llegará a enseñar falsas enseñanzas. Recen para el Papa Francisco. Aún si consideran como yo que ha caído en muchas trampas, no juzguen, no condenen. Eso viene del otro lugar, del enemigo. No tengan miedo ni ansiedad. Eso viene del enemigo, no es inspiración del cielo. Quédense fieles a nuestra fe, a nuestra iglesia y principalmente a nuestros sacramentos, que es la piedra angular de nuestra fe y las llaves de nuestra salvación. Prepárense, agradezcan a Dios de haber sido advertidos, de haber escuchado esas admoniciones y de confesarse, confiésense, reciben la Santa Comunión. Después de los 3 días de oscuridad será el renacimiento, la renaissance. La iglesia se volverá en sus pies, hará profesión de fe, la verdadera, la única fe, pues la verdad es solamente una, ¿no? Es la por la cual Jesús ha nacido, la verdad por la cual Jesús ha sido crucificado y ha resucitado el 3er día. Muchas gracias, Javier, por ese afán genuino que tienes de salvar almas, preparándolas con información muy valiosa, que eso es lo que la Santísima Virgen busca, que nos preparemos para nuestra salvación. Bueno, tú nos contestaste sin saberlo, tú estabas leyendo nuestra hojita de preguntas, ¿verdad? Por supuesto. No, nunca se la dimos, pero nos las contestó todas. Quizás hablábamos con Fer. A nosotros nos encanta la revelación privada y sobre todo aquella que trae paz, que no solamente nos cuenta todo porque estamos sorprendidos que con Marie-Julie Janis podemos aprender fechas, nombres, todo y pues con gran exactitud. No solamente eso, sino que nos trae paz, tranquilidad y remedios, cosas que podemos hacer materialmente, pero sobre todo espiritualmente. La favorita de mi esposo es Sor María de Jesús de Agreda. Ya vivió hace casi 500 años. Nosotros la llamamos la secretaria de la Virgen porque recibió pues directamente de la Virgen toda su vida desde antes de su nacimiento hasta después de su asunción al cielo. Entonces es muy interesante. Es bello. Hicimos 15 episodios que se llama 15 minutos con la secretaria de la Virgen y para esa producción que ya la hicimos hace como 2 años y medio, hicimos bastante investigación y una de las cosas que investigábamos es su proceso de beatificación, que pues fue interrumpido por lo que tú aquí nos explicas también, la cantidad de manipulaciones a grande nivel de jerarquía, de curia, pero existe una sociedad que está tratando de reactivar, que está siempre enviando testimonios, milagros, y tienen una oración muy bonita para que todos recemos para su beatificación. Entonces, esa era una pregunta que teníamos para ti con respecto a Marie-Julie Janis. Sí existe un proceso de beatificación y de... para que... Sí, o una oración o algo que nosotros podamos ayudar. No porque sea importante, con Fer a veces hablamos y decimos, pues es muy lindo que lleguen a los altares, pero sabemos, tal como tú lo dijiste durante la transmisión, ella es santa. O sea, no hay duda, tenía los estigmas, nos dio tantas revelaciones que se han cumplido. En el cielo está y en el cielo no hay nadie que no sea santo. Pero es bonito que se le dé ese reconocimiento y si existe una forma para nosotros
colaborar, una oración para rezar, para que tú nos comentes algo al respecto? Sí, muy buena pregunta. Y se me había olvidado de mencionarles una cosa justamente de primera importancia. Pero muy buena pregunta. Todavía en el día que hablamos hoy, no hay ningún tipo de movimiento. Yo creo que había un acercamiento a la iglesia relativa a Marie-Julie Janis, pero el proceso no ha empezado de beatificación. Pero ha sido presentado ya. Y el Papa Leo XIII y Pío XII querían empezarlo, pero no han tenido la oportunidad. Esto dicho, el cielo ha revelado a Marie-Julie Janis que iba a haber una enorme prueba de su santidad y del hecho que ha sido escogido por el cielo. Le prometió que su hermana, que era también devota, y su asistente, como ella, las dos, iban a ser sujetas a una exhumación en muchos años después de sus muertes respectivas, y que iban a encontrar los dos cuerpos separadamente intactos, incorruptos. Es más, nuestro Señor dijo a Marie-Julie Janis que no solamente van a encontrar sus cuerpos incorruptos, pero que adentro del cuerpo de Marie-Julie Janis encontrarán su corazón lateando todavía. Y eso lleva a otra cosa. Con las apariciones de Marie-Julie Janis es el único, bueno, fuera de Fátima. Bueno, es más que Fátima porque ahí han dado un índice de años cuando todas las profecías van a empezar a desarrollarse. Nuestro Señor en 2 mensajes anunció a Marie-Julie Janis que todo eso empezaría entre el año 80 y 83. Ahora, os admito que cuando escribía mi libro me estaba rompiendo la cabeza para pensar, pero ¿qué quería decir nuestro Señor? ¿El año 80-83? ¿Sería 1880? No podía ser eso, no hacía ningún sentido. 1989, no, François Mitterrand acaba de ser elegido, pero nada de todo eso todavía, no hacía sentido. 2080 o 2083, no, porque lo que anunció se está pasando y ocurriendo ahora, empezando con la bajada de la reina de Inglaterra. No hay ninguna reina que domina el país, ahora es un rey y después de él será su hijo nuevamente. ¿Qué podría ser? Debía ser un punto de referencia, me decía yo, en el cual nuestro Señor se refería al año 80 y 83. Dios mío, ¿qué podría ser? De verdad me ha tomado un problema de conciencia, no sabía qué podía ser. Hasta que finalmente cuando encontré esa información, promesa del cielo, de Dios, a Marie-Julie Janis, que la encontrarían después de su exhumación incorrupta, eso va a ser lo que va a definir la santidad de Marie-Julie Janis para la iglesia. Y la promesa que su imagen aparecerá en los altares al lado del rey Luis XVI. ¿No? Entonces empecé a decir, ¿sería esa fecha, la fecha de la muerte de Marie-Julie Janis, el punto de referencia que mencionó nuestro Señor? Entonces empecé, y murió ella en 1900, en febrero o marzo. Yo creo que fue en marzo 1941, durante la ocupación. Empecé a agregar 80 años a 1941 y llegué a 2021. Agregué 83 años a 1941 y llegué a 2024. Entonces, ¿qué pasó en 2020? 2021, quiero decir. Ha sido el cenit, la apoteosis de la pandemia, que ha forzado a la iglesia por primera vez en su historia a cerrar las puertas de sus iglesias, en su inmensa mayoría. ¿Qué pasó en 2022? Lo impensable. Rusia empezó una campaña militar en Ucrania con la posibilidad de empezar una tercera guerra mundial. Una guerra, una acción militar que no tendrá fin hasta los 3 días de oscuridad. ¿Qué pasó en 2023? 2023 la guerra se transformó de una guerra entre Ucrania y Rusia entre una expansión que llevó toda la OTAN como organización militar, alianza militar cobeligerante, que dicen que no son cobeligerantes, es mentira. Una nación
que arma, como esas naciones han armado y dan dinero y dan información a través de los satélites, información militar a Ucrania, eso es cobeligerancia, punto aparte. Y Rusia se ha expendido su guerra agregando sus fuerzas una alianza informal con Irán, con la Corea del Norte, como hemos visto últimamente, y con China. ¿Qué va a pasar en 2024? Yo tengo mis ideas, pero prefiero no compartirlas. Y en relación a la iglesia, Marie-Julie Janis dijo también que la iglesia llegará a ser meconizable, irreconocible, que llegará con nuevas doctrinas, que el Papa será confundido a diferentes esquismos con obispos y arzobispos que no aceptarán más su dominio sobre él, o el dominio del magisterio de Roma sobre ellos, mejor dicho, que habrá independencias y esquismos, y que nuevas leyes que serán, y una nueva liturgia que será una abominación en los ojos de Dios. Lo que vemos hoy en día con el sínodo de sinodalidad, que ha sido mencionado entre paréntesis por Conchita González, también, un sínodo en el cual iban a empezar los cambios, ¿no? Lo estamos viviendo hoy. Y yo creo que lo mencioné a ustedes en nuestra última emisión, que el sínodo tiene tendencia a pensar que, ya que han agregado a laicos a participar, o sea, ovejas a llevar los pastores, es el mundo al revés, ¿no? En un tipo de democracia simulacra, cuando el reino de Dios nunca ha sido una democracia, ha sido, como lo mencioné la última vez, una monarquía, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Rey, la Virgen, la Reina, y nosotros, y la Iglesia, los príncipes. Los cardenales son príncipes de la Iglesia, los obispos. El Papa es obispo de Roma también. Entonces, todo eso, no hay error. Todo eso, lo que a mí me atiró mucho, usted me pidió cuál es mi aparición favorita, por razones muy personales, para mí es eso. Para mí es home, es mi casa, c'est la France. Pour moi, para mí es France, Marie-Julie Janis. Es el mundo también, pero para mí es mi hogar en Francia. Y lo que me gusta es que todo eso es perfectamente leal, fiel a la Iglesia Católica, aun cuando la Iglesia da golpes a palos, aún a la propia Marie-Julie Janis, hasta que los papas intervinieron, ¿no? Pero a mí me da paz en el sentido que no sé cómo decir merci a Dios por haberme sabido, por haberme permitido de conocer estas profecías para prepararme aquí, acá y también físicamente para proteger mis niños, mi esposa, mi familia. Lo mismo se puede decir para vosotros ahora. No es coincidencia, es providencia divina. Aún para los que ven, miran vuestra emisión, escuchan. Y termino diciendo, ustedes ahora tienen una elección de contestar presente, de contestar oui, contestar sí, a la invitación de conversión que el cielo se está enviando a través de Marie-Julie Janis y a través de otras apariciones más contemporáneas que confirman lo de Marie-Julie Janis, o de decir no. A ustedes escogen. Oui. Sí. Voilà. Javier, queríamos saber si tienes alguna otra cosa que quieras adicionar. Nada más, pido a vuestros telespectadores, primero agradecerles por vuestra gentileza. He leído unos comentarios, he recibido aún unos emails. Aún los que no creen son admirables. No he visto ni leído algo mal. Son todos buenísimos. Os pido a todos de por favor rezar para este matrimonio que me ha invitado tan gentilmente. Recen para ellos porque tienen de verdad una misión muy particular. Digan merci, digan gracias a Dios por tener la oportunidad de recibir estos tesoros, estos regalos del cielo a través de Marie-Julie Janis, a través de vuestro interés en las palabras del cielo. Y por favor, si pueden tener la caridad de rezar para mí y para mi familia,
os sería muy agradecido. Y también de rezar y de ayudar LifeSite News de John Henry Weston. Es un hombre que, como todos los que se dedican a Dios, son muy atacados por el enemigo. Y recen también para el padre Michel Rodríguez. Merci beaucoup y unión en oración, unión prière, como decimos en mi país, con todos vosotros. Bueno, entonces vamos a culminar esta transmisión con una oración. No sé si en latín y en francés. Vale, ¿qué oración? Un Pater Noster en latín y una Ave María en francés. Perfecto. Vale. ¿Listos? En nombre del Padre, del En nombre del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Javier, mil gracias. Gracias. A ustedes. No hay palabras para agradecer. Muchas bendiciones. Rezaremos por ti, por supuesto que sí. Y tú por nosotros, por la humanidad, por Israel, por Palestina, por Rusia, por Ucrania, por todos y por el Papa, como nos dijiste. Y la salvación de la mayor cantidad de almas posible. Amén. Amén. Adiós. Hasta luego.